Bien, yendo a la palabra del Señor Jesucristo, dice la Biblia, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hoy quiero ver unos minutitos, hermanos, si usted me pueda prestar atención acerca de la libertad en Cristo Jesús. Hermanos, la esclavitud es una de las prácticas más antiguas y denigrantes que ha sucedido en la historia de la humanidad. Esclavo viene de la palabra griega doulos, que quiere decir término inferior, más que servidumbre, es decir, menos que un siervo, que no merece nada, que no tiene ningún derecho, que no tiene absolutamente ni voz ni voto dentro de una sociedad. Hermanos, en nuestra historia y en muchos países del mundo fueron colonizados y vivieron momentos tristes porque cada vez que eran colonizados la gente fue explotada, los hicieron esclavos y vivir en condiciones infrahumanas. Y no yéndonos tan lejos, recordando la historia de nuestro país, hermanos, fuimos colonizados por los españoles y creo que todos sabemos eso. Al mando de unos señores llamados Francisco Pizarro y Sebastián de Benalcázar, dos españoles que conquistaron América, conquistaron a nuestros incas y ellos fueron ultrajados, explotados sin derechos, se les robó todas las riquezas, todo lo que tenían, su cultura, su identidad, su lenguaje, su idioma fue borrado. ¿Amén? Y es, hermanos, por eso que nosotros hablamos español, nos vestimos diferentes, pensamos diferentes, porque alguien vino y nos cambió eso. Alguien vino y, hermanos, a colonizar nuestra América y cambió esa historia. Hermanos, pero un día nuestra gente se cansó de esto y comenzaron a tener pensamientos de libertad. Hombres como el venezolano Simón Bolívar, conocido como el libertador de América. Otro hombre como José de San Martín, conocido como el protector. La ecuatoriana Manuela Cañizares, conocida como la heroína del libertador. Y Antonio José de Sucre, conocido como el mariscal. Hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar la vida por la libertad de nuestro país. Yo creo que, hermanos, si seguimos hablando de la historia, tendremos toda la noche para recordar y algunos los cansaré. Pero finalmente, el 24 de mayo de 1822, se dio la última batalla y conocida la batalla de Pichincha, al mando de un joven militar llamado Abdón Calderón. Y bueno, y es un poco dramática la muerte de él. Y bueno, cuando me contaban decían, una bala en el pie izquierdo, otro en el derecho, otro en la mano y el botón, hermanos, y quisieron caer la espada, otro balazo en la otra mano y la bandera se cayó, pero él con su boca todavía decía, viva el Ecuador. Y bueno, tan dramática es esta historia, pero este joven allá murió todo por conseguir la libertad del Ecuador. Y hermanos, hoy gracias a aquellos hombres, gracias a aquella batalla, hoy podemos decir el Ecuador es libre y soberano. Ahora, pero en esta noche no quiero hablar más de ellos, no quiero contarles una historia que enseñe en un cuarto grado, sino que quiero hablarles de alguien más, mucho más grande que el libertador de América, mucho más grande que el protector de América, mucho más grande que cualquier hombre que ha hecho algo por libertar a su nación. Quiero hablarles del héroe de héroes, del que puede salvar la vida de todo ser humano, y aquel que puede transformar corazones, del libertador Jesucristo. Amén. En la vida del hombre, el hombre fue creado al inicio para disfrutar de toda la gloria de Dios. Fue creado para que viviese en el huerto del Edén, comiendo todo lo que allí había, y tenía el dominio de todas las cosas en aquel huerto. Pero un día el hombre perdió la guerra frente a Satanás y al pecado. Un día perdió la batalla y el hombre se convirtió en esclavo. Y la Biblia dice que ese el hombre que pecó, con él vino todo
el hombre esclavo pierde su identidad. Hermanos, el hombre, la Biblia dice en Efesios 2:2 que el hombre sin Cristo vive siguiendo la corriente de este mundo o haciendo lo que el diablo dice que tiene que hacer. Hermanos, y entre los cuales hace las obras de su carne, haciendo lo que su pensamiento dicta, lo que el diablo le pone que haga. Así vive el hombre sin Cristo, sin identidad, sin nada que pueda llamarse propio. El diablo lo lleva de un lado a otro y él sigue a esa corriente. Él lo lleva al mundo, a los vicios, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, a las enfermedades. Él lo lleva porque hace todo lo que el enemigo le dice que tiene que hacer. Pero hermanos, al pesar de esto, el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Y la primera cosa, el diablo, o el hombre, perdón, se convirtió en esclavo del pecado. Y en Romanos 1, el apóstol Pablo comienza a detallar. La Biblia dice que los hombres no conocieron a Dios ni le glorificaron. Mentalmente el hombre, su entendimiento fue entenebrecido. Hermanos, dice que cambiaron la gloria de Dios por cosas inanimadas. Hermanos, sus prácticas morales cambiaron de lo normal. La Biblia dice, hermanos, que cambió el uso natural contra la naturaleza. Comenzó a ver la homosexualidad, el lesbianismo, la zoofilia. Cambió todas las prácticas morales. Y hermanos, el hombre también fue un instrumento oficial de la injusticia, de la fornicación, de la perversidad, de la avaricia, de la maldad, de la envidia, de los homicidios, de las peleas, de los engaños, de las malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto, implacables, sin misericordia, y etcétera, y sigue la lista. El hombre perdió su identidad y comenzó a hacer todos estos pecados. La Biblia, hermanos, he contado y detalla más de 90 pecados que la Biblia describe, en las cuales el hombre cayó. Más de 90 pecados que la Biblia empieza a detallarlos, hermanos, y usted en casa puede encontrarlos. Los detalla uno por uno. Todos esos, el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Y Jesús dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Así se encuentra el hombre sin Jesucristo. Hermanos, número 2, el hombre se encontró al esclavo de las enfermedades. Enfermedades hay por doquier de toda clase, con diferentes sintomatologías. Enfermedades como el cáncer, el SIDA, leucemia, anemia, diabetes. Enfermedades que agobian y esclavizan al hombre. Hay gente que está yendo todos los días a las farmacias buscando una pastilla, por favor, toman un calmante, pero después que pasa el efecto regresan a ser otra vez esclavos de la enfermedad. Me duele esto, me pasa esto, ya no sé qué hacer. Es producto del pecado. El hombre se ha convertido en esclavo de las enfermedades. Número 3, el hombre se ha convertido también en esclavo de los problemas emocionales. Hermanos, después que el hombre pecó, después que Adán pecó, empezó a sentir el primer problema emocional, el temor. Hermanos, hay gente esclava de temores por donde quiera. Hombres y mujeres esclavos de problemas emocionales como el resentimiento, las culpas, la pena, el odio, la amargura, y andan por doquiera amargados, esclavos. Es que lo que me hizo, es que lo que me pasó, es que lo que sucedió no se puede perdonar. Estoy lleno, y la Biblia dice que cuando alguien se hace deudor, es esclavo de aquel que es deudor. Es que el odio, eso es esclavitud. Y no solo gente sin Cristo, a veces mucha gente dentro de la iglesia se encuentra esclavo de estos problemas.
Hermanos, en el Antiguo Testamento encontramos un prototipo de esta libertad. La Biblia dice que alguien del pueblo de Israel que quedaba esclavo o que se convertía en esclavo a causa de tres cosas. Número uno, porque perdía la guerra. Número dos, porque las deudas eran demasiado grandes. Número tres, hermanos, se convertía en esclavo porque se encontraba en extrema pobreza. Pero al serse esclavo, aquella persona que ya no tenía nada, iba donde alguien que sí tenía y le decía: por favor, yo quiero ser tu esclavo, déjame estar en tu casa, dame el pan nada más, yo voy a dormir allá con los animales, pero dame un poquito y voy a servirte, voy a hacer todo lo que tú me digas que tenga que hacer. Y se declaraba esclavo. Pero hermanos, esta esclavitud solo duraba 6 años, porque al séptimo año venía el año de jubileo, donde el todo esclavo, toda aquella persona que había perdido todo y se había convertido en esclavo, en el séptimo año él era declarado libre, no más esclavitud. Y este prototipo también podemos decirlo, hoy lo estamos viviendo. Hace 2000 años apareció hermano, se manifestó Dios en carne, nació en un pesebre tan humilde, con la única condición de librar al hombre de toda esclavitud, de declararlo libre por su nombre. Nuestro programa de esta noche, hermanos, y el primer problema es que Jesús, hermanos, empieza a libertar a las personas de problemas emocionales. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. Y Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y a todos aquellos cargados de resentimiento, de amargura, de frustraciones, lo que yo hago no me sale bien, lo que me hicieron me causa tanto daño y no sabes cómo resolver.